Bien, buenas tardes con todos. Qué gusto tenerles una vez más en estas clases. Vamos a continuar con el trabajo que estábamos realizando, o más bien con la lectura que estábamos realizando de las diferentes reglas gramaticales, ¿no? Como les decía, es muy importante el tener estas reglas presentes y que podamos trabajar con ellas, ¿no? Bien, vamos a continuar. Aquí hablábamos lo que habíamos quedado con la letra Z, ¿no? Nos habíamos quedado con la letra Z y decía la regla que las palabras terminadas en asgo, como liderazgo, noviazgo, se escribe con Z, excepto rasgo, asgo, trasgo, pelazgo, ¿sí? Son cuatro palabritas que son excepción a la regla. Las palabras que terminan con el sufijo esa, por ejemplo, pobreza, naturaleza, no tienen excepción. Las palabras que terminan con el sufijo es y as, niñez, mordaz, tampoco tienen excepción, ¿sí? Luego viene la H. Las palabras que comienzan con el prefijo hidro, hidroavión, hidrofobia, etcétera, y no tienen excepción. Todas las palabras que comiencen con hidro se escribe con H. Las palabras que comienzan con el prefijo heli, helipuerto, helicóptero, no tienen excepción, ¿no? Las palabras que comienzan con prefijos hetero y homo, ¿sí? Heterosexual, homogéneo, no hay excepción. Las palabras que comienzan con los prefijos hiper e hipo, hipérbole, hipotiroidismo y no tienen excepción. La mayoría de las palabras que tienen las sílabas hue, ye, ya, como hueso, hiato, se escriben con H y no aplican las excepciones aquí, ¿no? Vamos con la G. Las palabras que comienzan con gest, como gestación, gesto, no hay excepción. Palabras con el prefijo geo, geología, geométrico, no hay excepción. Las palabras terminadas en eneo, como heterogéneo, homogéneo, y no tienen excepción. ¿Sí? Otras, las palabras terminadas en genio, como primigenio, ingenio, no hay excepción. Las palabras que terminan en ginal, marginal, original, no tienen excepción. Las palabras que terminan en ginoso, vertiginoso, cartilaginoso, no hay excepción a la regla. Las palabras que terminan en geogia, plagio, magia, no hay excepción a la regla. Las palabras que terminan en gion, religión, región, no hay excepción a la regla. Las palabras que terminan en gente o gencia, por ejemplo, inteligente, agencia, no hay excepción a la regla, perdón. Las palabras que terminan en higeno, en ígena, alienígeno, indígena, no hay excepción a la regla. Las palabras que terminan en gia, por ejemplo, biología, astrología, ¿sí? No tiene excepción a la regla. Y todas las formas verbales de los verbos terminados en ger y gir, acoger, dirigir, excepto dos palabritas, tejer y crujir. Son las únicas dos palabritas que tienen excepción en la escritura de la G. Ahora con J, perdón. Las palabras que terminan en aje, eje, pasaje, esqueje, no hay excepción a la regla. Las palabras que terminan en jería, relojería, consejería, no hay excepción a la regla. Todas las formas verbales de los verbos terminados en jar y gear. Por ejemplo, bajar, ojear, y no hay excepción a la regla, ¿no? Bien, con eso vemos todo lo que son las reglas ortográficas con respecto a la ortografía puntual, ¿sí? Perdón, ortografía literal. Vamos con la ortografía acentual. Todas las palabras del español se acentúan, aunque no todas llevan tilde. Las reglas que dirigen el uso de la tilde dependen, por tanto, de la acentuación de la palabra. Y obviamente esto podemos nosotros darnos cuenta que debemos recordar, en primer lugar, el acento en la palabra, ¿sí? Y ver en qué parte lleva, en qué sílaba es, y según eso podemos dividirla en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, ¿no es cierto? Que son los cuatro tipos de palabras que hay.
¿sí? Las agudas son todas aquellas palabras que poseen su acento en la última sílaba, ¿sí? Estas palabras llevan tilde cuando terminan en las consonantes N, S o vocal, ¿sí? O vocal. NS no precedidas de otras consonantes, por si acaso, ¿sí? Bien. Por ejemplo, cartón, compás, aquí, etc. Las graves son todas aquellas palabras que poseen su acento en la penúltima sílaba. Las palabras graves llevan tilde cuando no terminan en NS o en vocal. Por ejemplo, árbol, pieza, cascos, bailan, etcétera, ¿sí? Ese es el ejemplo. Las esdrújulas, todas aquellas palabras que poseen su acento en la antepenúltima sílaba, todas las palabras de esdrújulas se tildan sin excepción. Por ejemplo, espíritu, cantáramos, etc. Sobre esdrújula, todas aquellas palabras que poseen su acento en la anterior a la antepenúltima sílaba. Todas las palabras sobre esdrújula se tildan. Devuélvemelo, júramelo, ¿sí? En la antepenúltima sílaba. Hasta aquí alguna pregunta. Creo que todo eso conocemos, sabemos, entendemos. Quiero hacerles una acotación. Yo apago la cámara cuando quiero levantarme un rato y caminar un poco por aquí, por el área que trabajo, porque me canso mucho estando sentado todo el tiempo. Entonces, yo apago la cámara y me levanto, estoy dándome las vueltas mientras leemos, mientras estudiamos, estoy dándome las vueltas por acá, hasta que ya me paso un poco de dolor de piernas y me vuelvo a sentar. Por si acaso, ¿sí? No estarán pensando que voy a hacer estas cosas. Bien, sigamos. La tilde diacrítica. ¿Qué es la tilde diacrítica? Consiste en la marca gráfica del acento para diferenciar dos palabras homógrafas, que se escriben igual, pero que tienen distintos significados. ¿Sí? A continuación se presentan algunos casos, ¿ya? La tilde diacrítica está dada por... Bueno, después vemos. No. Miren, los monosílabos no se tildan salvo en los siguientes casos. Tú, cuando hablas de pronombre personal, el caballero que tú el caballo que tú compraste es 12, ¿sí? La muñeca que tú tienes es linda, o sea, tú, el pronombre personal. Pero cuando hablamos de tú como posesivo, es tu forma de ser, tu actitud. Tus diferencias me molestan. O sea, todo eso es como un caso posesivo. Entonces ahí no se tiene. Él, como pronombre personal. Él fue uno de los más destacados estudiantes. Perfecto. El sin tilde es un artículo definido. El árbol es frondoso. ¿Sí? Él, cuando estamos hablando de él, de la persona, ¿sí? De él. En cambio, cuando hablamos de él como un artículo, ¿sí? El reloj, el balón, el peso, ese sin tilde, en cambio. ¿Sí? ¿Qué más? Cuando hablamos de mí y mí como pronombre personal, ¿sí? No sé si es que alguna vez has oído de mí, con tilde. Y mí como posesivo, ¿recibiste mi correo? ¿Tienes mis cosas? ¿Sí? Esas son cuando no se tilda. De ahí viene el sí, cuando hablamos de pronombre personal, estaba vuelto en sí. ¿Sí? Sí, como adverbio de afirmación. Sí, voy a ir a tal lado. Sí, yo sí lo haré. Sustantivo, el padre le dio el sí. Todo eso se tilda. Y no se tilda cuando es la conjunción de duda o condición. Si es que me prestas, está bien. ¿Sí? Si el río suena, piedras trae. ¿Estamos? Si vienes, me alegro. Si no, también. ¿Sí? Ese sí no se tilda. El sí de pronombre personal, ¿sí? Volviste el sí. No está dentro de sí, ¿sí? Como adverbio de afirmación,
Sí iré, eso sí se tilda. Sí, así eres tú, es sí se tilda. El poder que le dio el sí, ¿sí? Perdón, el padre le dio el sí. También es como sustantivo, de afirmación, sí. Esos son los monosílabos, cuando se tildan y cuando no se tildan. Aquí tenemos más. El té de infusión. Preparaste el té con tilde. Y cuando es pronombre, no se tilda. Te quiero matar. Te quiero ver. Te necesito. Ahí está el té sin tilde. Digamos, el té también, forma verbal, cuando es forma verbal. Creo que me da un poco de eso. No sé si me dé. ¿Sí? Eso es de forma verbal. Y como preposición, la torta es de María. ¿Sí? ¿Qué más? Mi perro lo traje de Alemania, desde sin tilde. ¿Sí? El sé, en forma verbal. Yo sé quién soy, tilde. Sé que mi vida vale mucho, tilde. Sé, yo sé, ese el pronombre de forma verbal es, con forma verbal se tilda. Con pronombre, se necesita mesero, te arrienda una casa, se requiere personal, sin tilde. El más como cantidad. Yo quiero 3 panes más, ¿sí? Tú eres una persona, por ejemplo, tú eres una persona más en el grupo, tilde, ¿sí? ¿Cuál otra? Hoy tengo más convicciones que ayer, ¿sí? Ese es un adverbio de cantidad. En cambio, el más sin tilde es un conector. Mm, Estamos trabajando en la manga del cura, más sin embargo es muy difícil ingresar por el acceso. ¿Sí? Ahí está, el más sin embargo. Es inteligente, mas no es sabio. ¿Estamos? Los pronombres que funcionan como interrogativos o exclamativos, qué, cómo, cuál, cuándo, dónde y cuándo. Para no estar aquí con todo esto leyendo, ¿sí? Todos, todos los interrogativos o exclamativos se tildan, ¿sí? ¿Qué hiciste? Es una pregunta. Cuando es pregunta, se tilda. ¿Cómo vamos a hacer esto? Se tilda. ¿Cuál es? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto? Se tilda. Cuando es interrogativo o exclamativo, ¿sí? Aún no se tilda cuando es monosílabo. A ver, aún aquí hay una diferencia, mire, aquí hay una diferencia de puntuación. Por ejemplo, aquí dice, aún, según lo que leemos aquí, del corrido es, aún no se tilda. Aquí no se tilda, dice que todavía no se tilda, aún no se tilda. No, es aún, coma, no se tilda cuando el monosílabo funciona como conector y posee el mismo significado que incluso, ¿sí? Y aún se tilda si funciona como un adverbio que expresa una relación temporal y significa lo mismo que todavía. ¿Sí? Por ejemplo, aún tengo tiempo. Aún tengo tiempo. Aún estoy a tiempo para pasar el nivel. ¿Sí? Es un adverbio que expresa una relación temporal. ¿Sí? Es lo mismo que todavía. Ahí se tilda. Otro ejemplo, por ejemplo, eh, mañana, el día de hoy tiene 24 horas aún. O sea, todavía tiene 24 horas. Ah, no, ahí es con tilde. Por ejemplo, es inclusión aún. A ver, ¿cómo podría ser? Mi mamá, a ver, mi mamá, a ver, ¿cómo sería aún? A ver, un ejemplo de aún cuando es
incluso aún estoy en casa, ese se tilda, ¿sí? No sé, a ver, no sé hasta dónde voy, aún estoy perdido. Ese es cuando no se tilda, por ejemplo. No sé por dónde voy, aún estoy perdido. Ese no se tilda. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué más? Los mostrativos o demostrativos, según los últimos cambios introducidos por la RAE, ya no deberían tildarse en palabras y derivados de palabras como este, aquel, la y ese, esa, esos, esas. Esto porque el contexto desambigua la función que cumple la palabra de cada caso. No llevarán tilde. Entonces, casos como el siguiente. Esta casa es la más cara de todas. ¿Sí? O esta casa es la más cara de todas. O sea, esta es la más cara de todas. Entonces ahí vemos, por ejemplo, esta parte de aquí. Ahí hablamos de esta, ¿sí? Que no se tilda. Esta casa es la más cara de todas. Esta es la más cara de todas. ¿Sí? ¿Qué más? Tal vez en el colegio te enseñaron que usaba la palabra aquí, por ejemplo, el solo y el solo. ¿Sí? El uno es de solamente. Eso se llama tilde diacrítica. La tilde diacrítica antiguamente se decía que sí. Se tilda cuando solo era un sinónimo de, a ver, cuando era un sinónimo de adverbio, de solamente, ¿sí? Solo, de solamente. Eh, yo voy a estar, por ejemplo, yo voy a estar en el cine, a ver, yo voy a estar en el cine solamente. Yo voy a estar en el cine solo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando dice yo voy a estar en el cine solo, eh, ¿qué estás diciendo? Yo voy a estar en el cine solo como estoy solitario sin tilde. Y yo voy a estar en el cine solo, o sea, solamente voy a estar en el cine, entonces ahí se tilda. Si me hago entender, por favor, si no entiende, por favor, hágame saber porque de esto voy a tomar la prueba, ¿no? Entonces, cuando tenemos tildes de crítica, antes decía que sí se tildaba, ¿no? Sí se tildaba. Pero ahora dice que ya no se tilda nunca. El solo ya no se tilda, a menos de que de ambigüedad, ¿sí? Como el ejemplo que les dije, ¿sí? Me voy al mercado solo. Entonces me voy al mercado solitariamente, o sea, solo yo me voy al mercado o me voy solamente yo al mercado. Nada más, no voy a ningún otro lado. ¿Sí? Cuando es sinónimo de solitario, no se tilda. Cuando es sinónimo de solamente, sí se tilda. ¿Sí? Y solamente las tildes diacríticas, ojo, las tildes diacríticas se tildan solamente cuando se produce ambigüedad. ¿Estamos? Listo. El diptongo y el hiato. Vamos a ver, aquí hay unas reglas, ¿sí? Yo quiero ver un pequeño, déjenme ver si encuentro parte del deber que vamos a trabajar, ¿no? Aquí está. Esto es parte del deber, ya les comparto. Ahí está. Esta es una partecita del deber que me van a hacer para el próximo miércoles, ¿sí? Para el próximo miércoles. Y va a ser parte de lo que tienen que estudiar para el examen, ¿no? Diptongos e hiatos, ¿sí? Los diptongos se dan cuando hay dos vocales seguidas en la misma sílaba, ¿sí? Cuando son vocal cerrada más vocal cerrada, ¿sí? O cuando son vocal abierta más vocal cerrada. ¿Cuáles son las vocales abiertas? La A, la E y la O, ¿sí? Eso es cuando tiene la boca abierta, ¿no? A, E, O. Y la I y la U, que son con la boca cerrada, casi cerrada, son las vocales cerradas. Entonces, A, E, O son las vocales abiertas. I, U, vocales cerradas. Ustedes deben saberlo, ¿no?
Entonces, cuando tenemos vocal cerrada y vocal cerrada, tenemos un diptongo en la misma sílaba. Vocal abierta y vocal cerrada, tenemos un diptongo, ¿sí? Pero cuando tenemos dos vocales seguidas, vocal abierta y vocal abierta, o vocal cerrada, vocal abierta, en distintas sílabas, es hiato, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplito aquí. Alegría. Alegría. ¿Qué es? ¿Y qué tipo de palabra, de letra es? ¿Abierta o cerrada? Hello. Abierta, ingeniero. Cerrada. Abierta. Cerrada. Cerrada. La I es Cerrada. cerrada. Sí, cerrada. ¿Y la A? Abierta. 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 Abierta, correcto. Es cerrada, abierta. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Aquí, vocal cerrada y vocal abierta lleva hiato. En distintas sílabas, correcto. Alegría. Gri es una sílaba, a es otra sílaba. Por lo tanto, cumple con hiato. Entonces, alegría es diptongo y lo pongo, de hiato y lo pongo acá. ¿Sí? Vamos con este. Tuerto. ¿Dónde está el diptongo o el hiato? En la UE, ahí. ¿Sí? En la UE. U es una vocal cerrada. E es una vocal abierta, ¿no es cierto? Entonces, es abierta, es cerrada, abierta. Por lo tanto, mire, vocal cerrada, abierta es ¿Cierto? hiato. Y es tuerto, dos sílabas separadas. ¿Sí? Tu, una sílaba, otra sílaba, otra sílaba. Tuerto. ¿Ya? Entonces, yato, ¿no es cierto? Y así, todo se pone, tiene que ponerle con diptongo y con yato. Lo mismo acá, ustedes van a tener que poner, atención, tiene un, ¿qué es? ¿Diptongo o es yato? Atención. A ver, veamos. I, O. I es una vocal cerrada, O es una vocal abierta, ¿sí? Por lo tanto, es hiato. Pero, un momentito. No es atención, no, es atención, es la misma vocal, ¿sí? Por lo tanto, es un diptongo formado por la I y la O, porque está en la misma sílaba y son una vocal cerrada con una vocal abierta. Así se resuelve todo esto, ¿ya? No son muchos, son poquitos. ¿Estamos? Entonces ya sabemos, aquí el diptongo ya todo está súper bien explicado. Es súper bien explicado. ¿Sí? Listo. Sigamos. Veamos qué más tenemos. A ver, déjenme ver. Ya. Ok. Dice, cuando en una misma sílaba hay dos vocales, estamos frente a un diptongo. ¿Sí? En caso de que este se encuentre en una sílaba tónica o acentuada, las vocales tendrán la tilde siempre será la vocal abierta. Bueno, eso ya sabemos, ¿no? Y en el llanto, en cambio, es cuando está en dos vocales separados. Eso es todo. ¿Sí? Eso es todo. ¿Qué más? En el caso de que haya dos vocales cerradas, continuas y una tenga acento, ninguna de las dos tiene tilde. ¿Sí? Por ejemplo, huido, excluido. ¿Sí? Por otro lado, la regla ortográfica indica que cada vez que haya un hiato conformado por una vocal cerrada y tónica, esta vocal debe llevar tilde, aunque esto contradiga las normas generales de acentuación. Este fenómeno se llama tilde diarética, perdón. ¿Sí? Había, transeúnte, cohibe, ¿sí? Ejemplo. Digamos. La ortografía puntual. Aquí ya vamos a estudiar lo que es la puntuación, ¿no? La puntuación. Y es que es tan complicado cuando por ejemplo, no hay
una buena puntuación en un texto, a veces se tergiversa incluso, eh, se tergiversa incluso la frase, ¿no? Miren, en esta parte aquí, ¿sí? No te comas esa coma, dice, ¿no? Una coma puede ser más que una pausa. Veamos, dice, no espere y no espere. Mire qué diferente, ¿no? La coma. La de arriba dice que no espere. La otra dice, no, aguante un ratito, ¿no? No tenga compasión. La otra, no, tenga compasión. ¿Sí? Una coma dice puede crear héroes. Es solo, él lo resuelve. Perdón, eso solo, él lo resuelve. Eso solo él lo resuelve. ¿Sí? Miren cómo cambia dónde se pone la coma, ¿no? Una coma puede ser la solución. Vamos a perder. Poco se resolvió. Más abajo, vamos a perder poco. Se resolvió. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este paro, ¿no? ¿Qué podemos decir? Vamos a perder, poco se resolvió. O podemos decir, vamos a perder poco, se resolvió. ¿Sí? ¿Qué más? Una coma puede cambiar de opinión. Perdón, imposible. Perdón, imposible. O sea, no puede haber perdón. Aquí, perdón, imposible. ¿Sí? No queremos leerlo. No, queremos leerlo. ¿Qué diferencia, no? Una coma puede cambiar lo que comes. Vamos a comer niños, ¿sí? Vamos a comer niños. Llaman a comer a los niños. Otro, vamos a comer niños, ¿sí? Digamos, una coma puede ampliar o reducir un grupo. Pedro, Pedro, Juan y Ana entraron. Acá, Pedro, Juan y Ana entraron. ¿Sí? La siguiente, ese juez es corrupto. Otra, ese juez es corrupto. ¿Sí? Te deseo feliz año nuevo. Te deseo feliz año nuevo. ¿Sí? ¿Qué diferencia que es la puntuación, no? ¿Qué diferencia que da la puntuación? Muchas veces la puntuación nos ayuda a entender mejor un texto, ¿sí? Y un contexto. Es muy importante entonces, ¿verdad? Sigamos. Entonces, la puntuación es uno de los aspectos de la escritura que más cuesta dominar, ya que pocas reglas y recomendaciones asociadas, perdón, al curso de los puntos, las comas y los puntos y comas. De hecho, dependerá de cómo construyas tus textos, por lo que aprender a puntuar significa evaluar caso por caso las necesidades de un texto. En este módulo, aquí aprenderás algunas recomendaciones de puntuaciones para ayudarte a lograr desarrollar este criterio. Sí, vamos a ver cuál es el criterio de la puntuación. Para que se te haga más fácil la práctica, ten en cuenta estas dos nociones. Vamos a ver, la primera, la puntuación no es una representación del habla. A veces se nos enseña que una coma es una pausa corta y que un punto es una pausa larga. Pero esto no siempre es así. Muchas veces al leer un texto puede hacer pausa para respirar sin que eso signifique que habrá un punto o una coma en ese lugar. ¿Estamos? Entonces, nos quitamos el mito de que el punto es una pausa larga y la coma es una pausa corta. La puntuación está asociada al reconocimiento de ciertas estructuras gramaticales y para saber utilizarlas bien debemos saber distinguir entre diferentes oraciones o entre sujeto y predicado, por ejemplo. Si no recuerdan bien estos elementos, revisémoslos brevemente a continuación, ¿sí? Recordatorio de gramática. Vamos un poquito para esta gramática. Un poquito complicada, pero bueno, se lo recuerda. Dice, lo primero que debes recordar es cómo reconocer una oración. La oración se distingue por la presencia de un verbo conjugado, es decir, que no sea en infinitivo, gerundio o participio. Este verbo dará origen a un predicado y un sujeto.
Al redactar cada oración se separa de la siguiente con un punto. Mire el ejemplo. Dormir bien requiere, del verbo requerir, de seguir ciertas características y conductas saludables. Punto. Al seguirlas, es más fácil conciliar el sueño. ¿Sí? Miren cómo es. Entonces ahí se separan las dos. Dormir bien requiere seguir ciertas prácticas y conductas saludables. Punto. Al seguirlas, es más fácil conciliar el sueño. Dos ideas diferentes, ¿no? Esta práctica y costumbres se agrupan bajo el nombre de higiene del sueño. ¿Sí? Bien. Ahora bien, hay ocasiones en que entre una mayúscula y un punto hay dos verbos y por lo tanto dos oraciones. Eso es el por qué. ¿Por qué el español utiliza dos mecanismos? Es porque el español utiliza dos mecanismos para unir la oración. La subordinación y la coordinación. La subordinación ubica una oración como dependiente de la otra y la coordinación se ubica al mismo nivel de equivalencia. Las oraciones subordinadas están encabezadas por un pronombre relativo y las coordinadas llevan algún conector y similares. ¿Sí? Entonces veamos la diferencia. Hay muchas recordaciones a seguir para que tengas un sueño restaurador. Punto. Leer las siguientes instrucciones, perdón, leer las siguientes recomendaciones y aplicar en tu vida diaria. Las dos tienen, ver. Ahí tienen las dos. ¿Qué más? Dice, dentro de las oraciones se puede distinguir un predicado y un sujeto. El predicado tiene como núcleo un verbo, ¿sí? Y el sujeto es aquella frase que concuerda con dicho verbo. A veces el sujeto está implícito y se puede inferir de la oración. Miren esto. Y abajo dice, la cafeína, el alcohol y los estimulantes interfieren en el sueño, ¿sí? Tú no los consumas 4 horas antes de dormir. ¿Estamos? Entonces, si hablamos de la cafeína, el alcohol y los estimulantes, en la segunda oración también estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Lo que solamente aquí dice que no la consumas 4 horas antes de dormir, ¿sí? Dentro del predicado encontramos, además del verbo, otros elementos como los complementos directos, indirectos y circunstanciales. Ahí tenemos, el alcohol puede inducir el sueño, es un complemento directo, en una primera etapa, ¿sí? Es un complemento circunstancial, ¿sí? Dice, en una primera etapa, a personas que lo consumen antes de dormir. Son complementos indirectos. Sin embargo, el efecto es transitorio, ya que luego interrumpirá el descanso. ¿Sí? Y el descanso también es un complemento directo. ¿Sí? Ya esto se va volviendo cada vez más simple cuando usted ponga en práctica todas las reglas. El punto es que no siempre a la gente le gusta, por ejemplo, leer. La lectura nos permite, sin estudiar esto, nos permite escribir muy bien y tener una ortografía impecable, que es lo que más nos interesa, ¿no? Así que lean, porque leer está la sabiduría. Correcto. Digamos, ¿cómo se usan los puntos? Todavía tenemos tiempo. ¿Cómo se usan los puntos? La función del punto seguido es separar las oraciones unas de otras. Por cada oración principal que tenga, debe haber un punto que la separe de las oraciones previas. Y la siguiente, si tienes dos oraciones coordinadas o una subordinada a la otra, entonces todas ellas serán juntas
entre el espacio entre la mayúscula y el punto. ¿Sí? Por ejemplo, mantenga un buen ambiente para dormir en la habitación. Controla los ruidos y evita las luces fuertes. Utiliza cortinas oscuras si es que te molesta mucho la luz errante. Exterior, perdón. Procura que la temperatura de la habitación sea confortable para que no te distraiga el frío o el calor. ¿Estamos? ¿Cuándo no debo utilizar puntos? No debes usar puntos para separar oraciones cuando la segunda oración es una subordinada a la primera. Si la segunda oración no se puede entender sin la primera, entonces depende de ella. En ese caso, no debes usar puntos. Mira, evita hacer ejercicios unas 3 horas antes de dormir, ya que la estimulación del cuerpo puede provocar problemas para conciliar para conciliar o mantener el sueño. ¿Sí? Entonces ahí vemos claramente que la segunda oración puede estimular la primera, porque no se puede entender a menos de que te digan, que tengan la información previa. ¿Sí? Evita hacer ejercicios unas 3 horas antes de dormir, ya que estimula al cuerpo no dormirse, puede provocar problemas para conciliar o mantener el sueño. ¿Sí? Entonces, mire, evite hacer ejercicios unas 3 horas antes de dormir, coma, ya que la estimulación del cuerpo puede provocar problemas para conciliar o mantener el sueño. ¿Sí? Entonces, ese ya que, ¿sí? Hace que la segunda oración sea subordinada. ¿Sí? Y por ende, se pone coma. ¿Cómo se usan las comas? Las comas cumplen la función de separar elementos dentro de una oración, tienen muchos usos, pero a continuación conocerás los más importantes. Las comas permiten separar los elementos de una enumeración. Se usa como entre cada elemento, excepto entre el último y el penúltimo, ya que están separados por conectores I u O. ¿Sí? La cafeína, coma, el alcohol y los estimulantes interfieren con el sueño. Siempre ahí se utiliza coma. Las comas permiten marcar los incisos dentro de una oración. Es decir, las frases explicativas que, si bien añaden información a la oración, no son esenciales en ella. Por ejemplo, la leche contiene triptófano, coma, una sustancia natural con efecto hipnótico, coma, y por eso puede ayudar a conciliar el sueño. ¿Sí? Entonces, es muy importante. Aquí, en este punto, sí va coma. Acá, en este punto, no va coma. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Yo hasta hace algunos años, yo tenía entendido que nunca llevaba coma antes de la Y, pero después analizando y estudiando, ya dando esta materia y todo, me di cuenta de que sí, que lleva cuando no es separación numérica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la leche contiene triptófano, una sustancia natural con efectos hipnóticos. Y por eso se puede ayudar a conciliar el sueño. ¿Sí? Ya veo la otra eh, si es numérica, o sea, la cafeína, uno, el alcohol, dos, y los estimulantes, tres. Esos tres interfieren en el sueño. ¿Sí? Llegamos. Ya estamos terminando. Las comas permiten marcar completamente complementos circunstanciales que se encuentran en el inicio de una oración. Complementos circunstanciales hace referencia a ciertos grupos específicos, ¿no? Ciertos grupos específicos de personas, de lugares. Por ejemplo, dice, entre los jóvenes universitarios, coma, es bastante común que el sueño sea caótico y que no descansen la cantidad de horas necesarias para poder rendir bien. Por ahí, otro. Por decir, las casas de María, coma, son
aquellas que están con plantas y nada y tantas cosas, ¿sí? Las comas permiten señalar que se ha eliminado un verbo en la oración para evitar repeticiones, ¿sí? Las siestas muy largas pueden provocar dolores de cabeza. Las cortas, un descanso merecido sin consecuencias negativas. Entonces, aquí nos dice que las comas nos permite separar un texto en donde un verbo ha sido omitido para que no se repita nuevamente. No podemos decir, las siestas muy largas pueden provocar dolor de cabeza. Las siestas cortas, un descanso, no. Más bien, las siestas muy largas pueden provocar dolor de cabeza. Las ciencias, las cortas, un descanso merecido sin consecuencias negativas. ¿Sí? Las comas permiten demarcar el vocativo dentro de una oración, es decir, la referencia a la persona que lee o escucha. Cuando nosotros escribimos, ¿no? La verdad, coma, querido alumno, coma, es que nos interesa que puedas descansar bien. ¿Sí? Ahí viene el vocativo. ¿Sí? Cuando hacemos invocación de algo o de alguien. ¿Qué más tenemos? Las comas se usan antes de ciertos conectores. Revisa la sección puntuación 1. Perdón, vamos a ver más abajo. Perdón. ¿Cuándo no se debe usar comas? No debes usar comas para separar el sujeto del predicado en una oración, incluso aunque ésta sea muy larga. Esa es una pausa que a veces se hace para respirar, pero que no se debe marcar en este escrito. Mire el ejemplo. El control del estímulo en la higiene del sueño. Intenta restablecer el vínculo entre el sueño y el dormitorio. La cama no debe utilizarse para actividades ajenas al dormir. ¿Sí? Veamos entonces ahora ya bien escrito, ¿no? El control del estímulo y la higiene del sueño intenta resolver el vínculo, perdón, establecer el vínculo entre el sueño y el dormitorio. Punto. La cama no debe usarse para actividades ajenas a dormir. Está mucho mejor, ¿no? Ahí podemos ver. ¿Cuándo se usa el punto y coma? Dice, el punto y coma es un signo de puntuación muy difícil de saber utilizar bien, ya que hay poca claridad respecto a cuál es su función. A ver, déjeme ver. El punto y coma es un signo de puntuación muy difícil de saber utilizar bien, ya que hay poca claridad respecto de cuál es su funcionamiento o su correlato en la oralidad. Por ejemplo, ¿es una pausa larga o corta? La verdad es que el punto y coma es, para casi todos los efectos prácticos, un equivalente del punto seguido y por eso se puede utilizar como el mismo, ¿sí? Entonces, punto y coma o punto seguido es casi lo mismo, ¿sí? El punto y coma y el punto seguido es casi lo mismo. El uso propio del punto y coma es la separación del elemento en una enumeración cuando estos elementos contienen incisos explicativos que ameritan el uso de la coma interna. Así se usa punto y coma para separar cada elemento, luego se usa una coma antes del conector final. Entonces dice, varios factores pueden afectar la calidad del sueño. La cafeína, coma, es un estimulante. Punto y coma. Las comidas pesadas, coma, incitan al estómago a digerir y así dificultan el sueño. Punto y coma. El estrés que puede impedir el relajamiento necesario para dormir, coma, y las malas condiciones ambientales, coma, que también pueden distraer de la tarea de descansar. El punto y coma también se puede usar con algunos conectores. Vamos a ver más abajo cómo se utiliza.
Dice puntuación asociadas a conectores. Los conectores textuales tienen reglas de puntuación asociadas que son bastante específicas, pero que también son fáciles de aprender. Muchas personas no saben muy bien cómo distinguir los usos asociados a esos conectores. Si los aprendes, podrás lograr que tus textos se comprendan mejor. Primero tienes que saber que existen dos tipos de conectores y que la puntuación varía o variará de acuerdo con cada tipo. El primer tipo son los conectores integrados. Estos conectores permiten subordinar una oración a otra, es decir, hacer que la segunda dependa de la primera. Se puede conectar porque su ubicación, porque su ubicación siempre es fija. Van al inicio de la segunda oración y no se pueden mover sin que se rompa el sentido. Estos conectores suelen llevar una coma antepuesta. Entonces, miren, hay hay ciertas palabras que uno ya las conoce, ¿sí? Después de las cuales se tiene que poner, o antes de las cuales se tiene que poner la coma, ¿no? Por ejemplo, aquí, la ansiedad por conciliar el sueño es uno de los problemas más frecuentes, coma, ya que las personas se ponen nerviosos al ver cómo avanza la hora, punto. Algunos, algunas inclusive se ponen a calcular cuántas horas de sueño les quedaron por delante, coma, lo que provoca aún más sueño. ¿Sí? Ese es, esa es la realidad, ¿no? Antes del ya que, antes de lo que, y todo ese tipo de palabras nos tienen que ser puesta coma, ¿no? Para hacer una pausa, para que pueda ser mejor entendido. La gran mayoría de los conectores que tienen un qué, ahí está, lo que, por qué, ya que, debido a qué, o un cual, el cual, por cual, ante cual, son de este tipo. Así que debes recordar usar coma con ellos. También debes usar como antepuesta cualquiera cuando utilices gerundios. ¿Sí? Por ejemplo, dice, se trabajó el tema, coma, concluyendo que es necesario. ¿Sí? Ahí viene la coma. El segundo tipo son los conectores parentéticos. Estos conectores unen oraciones diferentes, es decir, no establecen una subordinación. Cuando hablamos de coordinación y subordinación, ¿qué era? La subordinación significaba una frase menor a la primera que teníamos. Esto es una subordinación. ¿Sí? Se puede reconocer porque tiene una ubicación variable al inicio, medio o final de la segunda oración. Y se puede mover sin que se rompa la oración. Estos conectores tienen a una puntuación que varía de acuerdo con su lugar en la segunda oración. Si se usa al inicio de la segunda oración, lleva un punto o un punto y coma antes y una coma después. ¿Sí? Para higienizar tu ambiente de descanso, debes hacer varias cosas. Primero, varias cosas, punto. Primero, coma, debes sacar el televisor de la habitación, punto y coma. Segundo, coma, debes, y así sucesivamente, ¿sí? Procurar hacer tus tareas o estudiar, tratar cualquier cosa, ¿sí? ¿Estamos? Está claro. Realmente todo esto es palabras, o sea, la cosa es ir al texto, ir a hacer ejercicios, ya con los signos de puntuación, con los signos, con la ortografía literal, puntual, ya teniendo un poquito más de luz, ¿no? Un poquito más de luz. Caso contrario, esto se nos hace una maraña de cosas que no vamos a poder aprender. Pero es necesario, es necesario. Digamos. Si se usa en medio de la segunda oración, va marcado con coma. Por ejemplo, algunas personas se beben una copita de vino antes de acostarse. Punto. No se lo recomendamos. Coma. Sin embargo, coma, porque el alcohol puede impedir que el sueño se mantenga. Punto. Más vale, coma. Por el contrario, coma, beber un vaso de leche. ¿Sí? Entonces, después de sin embargo, por el contrario, más sin embargo, etcétera, van coma antes y coma después. Si se usa al final de la oración, llevan
como adelante, coma adelante y punto después, ¿sí? Y ahí está, ¿no? Con todo deberías tratar de reconocer las conductas que te llevan a una mala calidad de sueño. Se recomienda tener un diario sueño en el que registres las horas en que te vas a dormir, coma, por ejemplo, punto. Y ahí sí se mandan el ejemplo. Bien, con esto terminamos. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer de deber? Y lo pueden comenzar si quieren hoy mismo, porque ya mismo terminamos y de ahí en los poquitos minutos pueden ir haciendo. Tenemos, vamos a ver, algunos deberes, ¿sí? Y todos tienen que ver. ¿Ya vieron el primero? Que dice diptongos de hiatos. El segundo es este de aquí. 10 ejercicios para aprender a puntuar. Este es un librito que tiene 57 hojitas, ¿sí? Y usted aquí puede estudiar todo lo que lo que le he dado. Y aquí salen el examen, las pruebas y todo eso, ¿sí? Veamos. Esta es teoría, lo mismo. Por ejemplo, aquí, el enunciado, a la entrega de diplomas acudieron todos los estudiantes, quienes junto con sus padres y familiares disfrutaron de una jornada festiva. ¿Sí? A, está mal puntuado porque debe ponerse una coma después de quienes. ¿Sí? B, está bien puntuado porque no falta ni sobra ninguna coma. C, aunque lo normal hubiera sido poner una coma detrás de quienes, en este caso no es necesaria ya que hemos marcado el inciso con anterioridad. Y D, tras, eh, tras estudiantes deberíamos haber escrito punto y coma. ¿Cuál de las cuatro vale? ¿Sí? Entonces, revisando sus escritos, vamos a ver. Dice, está mal puntuado, a ver, dice ya. A la entrega de diplomas acudieron todos los estudiantes. ¿Quiénes? Coma, junto con sus padres y familiares, disfrutaron una jornada festival. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Después de quiénes, ¿sí? Va, coma. Entonces, está mal puntuado porque debe ponerse una coma después de quiénes. La A es la correcta. ¿Sí? ¿Está claro? Hello. Sí, ingeniero. Sí. Ya. Entonces, aquí tienen un sinnúmero de ejercicios que pueden estudiar. En el internet tienen un bagaje de ejercicios también que pueden hacer, pero aquí tenemos de esto de puntuación, ¿no? Más, este de aquí, la ortografía acentual. Sí, sí están viendo, ¿no? Ortografía acentual. Sí. Ya. Sí, ingeniero. Dice palabra colegio. Silabear la palabra co, separado le, separado gio. Tal vez se les haga como chistoso, ¿no? Que tengan que hacer eso. Pero la verdad es que es muy importante. Se pone co, guión, le, guión, gio. Sílaba tónica, le. ¿Por qué? Porque ahí viene la tilde. Clase de acento, grave. Porque está en la segunda, en el penúltimo, ¿cómo es? Penúltima sílaba. Clase de palabras. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Disculpe por interrumpirlo. Ese de aquí que nos están mostrando, ¿debemos contestarlo todo obligatoriamente o solo es para estudiar? Ese libro, el libro que les puse de cuaderno de ejercicios, ese que están bastantísimos, ese es solo para que estudien. O sea, yo les facilito. Ah, ya, gracias. Sí, yo les facilito porque si les digo yo les voy a tomar y les tomo eso sin que ustedes hayan practicado, les hago pedazos. O sea, les puedo hacer sacar 0/10, o sea, cerito, pero bien redondo. Pero ese no es mi objetivo. Mi objetivo es que ustedes tengan las herramientas para que puedan estudiar. Por eso les digo, en el internet, usted pone, por ejemplo, ejercicios de
de ortografía literal. Le salen unos ejercicios incluso en donde usted va poniendo la respuesta y abajo le califica. Son excelentes, son muy buenos. Entonces, eso le va a ayudar bastante para estudiar, porque si no, las pruebas y los exámenes con él, con la ortografía puntual, literal y acentual, son re complicadas si usted no estudia como yo le digo. ¿Sí? Re complicadas, pero no sabe por dónde conversar. Entonces, ya tienen una idea. Y ese cuaderno de ejercicios es muy bueno. El cuaderno de ejercicios no lo tiene que responder, pero sí que hay que estudiarlo. Ya depende de ustedes, ¿no? Estos de aquí sí, son cortitos. Vean, son 2, 4, 6, 8, 9 ejercicios. Entonces, ya les digo, silabiar, poner las sílabas, sílaba tónica, donde lleva la sílaba, clase de acento, agudo, grave, drújulo, sobre drújula, clase de palabras según el lugar de acento, del acento de la palabra. A ver, no, clase de acento es un acento diacrítico, clase de palabra aguda, grave, drújula, ¿sí? Clase de palabras según el número de sílabas, ese no, ese de aquí no, porque ese no les enseñaba. Hasta aquí nomás, ¿sí? Listo. Miren el ejercicio y el otro sacado, ¿sí? Ortografía literal. Escribe las letras correctas, o sea, B o V, ¿sí? Cuando tú me decías, hijo mío, a ver, poniendo un, ¿sí? Beatífico gesto de resquemor, o sea, se pone B o B. Aquí está con C, S, Z o V, y B o V, ¿sí? Entonces, hasta ahí, solo las dos. El tercero no, porque no les voy a dar palabras para editar. Pero sí estas dos, ¿sí? Que no están muy largos, son pequeños, pero que les va a ayudar mucho. ¿Estamos? ¿Preguntas? Ahí tienen algunos de los deberes, ¿sí? Yo ya le subo a ver dónde está. Ya le subo a Classroom para que ustedes puedan ir haciendo el trabajo. Son las 4:34. Correcto. Con ustedes terminamos hasta aquí. El resto del tiempo, por favor, dedíquense a hacer el trabajo, ¿sí? Y yo ya les subo al Classroom. Y les vamos a tomar lista. Vamos a tomar lista. Dije una pregunta, el Sí. deber, ¿hasta qué hora lo entregamos? No, el deber pues, tiene que entregar el próximo miércoles. Ah, ya, gracias. Ya. Distributivo, veamos. ¿Se puede hacer a mano el deber, ingeniero? Claro. No hay ningún problema, haga la Gracias. mano. Perfecto. Ok, veamos. Lenguaje y comunicación. A ver, veamos. Avilés Wilmer, Presente. Barragán Edison, Presente, ingeniero. Bravo Vanessa. Ya está. Condoy, Presente, ingeniero. gracias. Cueva Dani. ¿Está Cueva Dani? ¿No? Bueno. Cueva Dani. Erazo Lady. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes. Lema Kevin. Presente. Gracias. Chivisupa Melvin. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Marca John. No está. No le. El marca John decía que no puede hablar, tiene mal el micrófono. Sí, ya le vi. Mora Anthony. Mora Anthony. No está. Ok. Cueva Dani también dice que no tiene teléfono, ¿ya?
Mora Anthony, él no está, ¿no? Ok, sigamos. Mora Denner. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Gracias, Denner. Buenas tardes. Nahua Vanessa. Presente, ingeniero. Gracias, Vanessa. Noguera Gilbert. Presente, ingeniero. Gracias. Orellana Robinson. No está. Padilla William. Presente, ingeniero. Gracias, William. Parra Galicet. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Gracias. Quintero Caterine. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ya, gracias. ¿Y Parra Galicet está? Sí, ingeniero, sí. Ya, sí. Suquilanda Luis. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Luis. Valencia Omar. No hay Valencia Omar. Zambrano Keiner. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Listo, perfecto, muchas gracias. Bien. Correcto. Entonces, chicos, por favor, no se olviden de hacer el deber, no se olviden de estudiar. Día miércoles tenemos evaluación, así que pilas para estudiar. 1 horita de evaluación y el resto vamos a ver otro tema, ¿no? Cueva, Tinoco, Dani, ya está lista, ya te puse. A ver, veamos. Cueva. Sí, ya está lista. Listo, chicos, muchas gracias. Y cualquier cosa, pues estamos conversando, ¿sí? Un excelente fin de semana. Igual, gracias, ingeniero. Pasen Nos bien. vemos, Lige. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Pasen bien.